Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Cómo llevamos la semana? ¿Cómo va ese miércoles? El día del sándwich, como decimos en mi trabajo. Hoy traigo un programa que espero que os guste. A mí me ha parecido bastante interesante y quería compartirlo con vosotros. La historia del pueblo kirguiso y del territorio que hoy conocemos como Kirguistán se remonta a más de 3.000 años. A pesar de su ubicación montañosa y geográficamente aislada, la región desempeñó un papel clave en la histórica Ruta de la Seda, de la cual hablaremos la próxima semana, por cierto. A lo largo de los siglos, los nómadas turcos, los mongoles, los kalmucos, los manchúes, los uzbecos e incluso los soviéticos atacaron y se establecieron en esta región, haciendo de Kirguistán un país lleno de historia y cultura. Vamos a conocer un poquito más de este país desconocido. Bienvenido a Estudio 525, tu programa sobre Asia, donde hablamos de música, cultura, curiosidades e incluso historia. Yo soy María Lozano y me puedes escuchar en la web de candilradio.com y en Spotify, YouTube e iVoox. Y como siempre os digo, seguidme en Instagram en @estudio5.25 y así podemos interactuar. Hoy traigo música de Kirguistán y me voy a perdonar, no sé leer cirílico, así que espero que os guste.
Los utensilios de piedra hallados en las montañas de Tian Shan indican la presencia de humanos primitivos en lo que hoy es Kirguistán hace entre 200.000 y 300.000 años. Los primeros registros escritos de una civilización en la zona ocupada por Kirguistán aparecen en crónicas chinas que datan aproximadamente del año 2000 a.C. Los kirguises del Yenisei vivían en el valle superior del río Yenisei, en Siberia Central. Los kirguises del Yenisei, cuya migración a la zona de Tian Shan entre los siglos 9 y 10 fue de gran importancia para el proceso formativo del kirguiso moderno, tienen su origen en las regiones occidentales de la actual Mongolia y aparecen por primera vez en registros escritos en los anales chinos de los registros del gran historiador de Sima Qian, compilado entre el 109 y el 91 a.C., como Gekun o Jiankun, así se les conocía a los kirguisos. La obra china de la Edad Media Tan Hui Chao, de los siglos 8 y 10, transcribió el nombre kirguiso como Chieku y su tamga se representa como idéntico al de las actuales tribus kirguisas Atsik, Buku, Cherik, Sari Bakish y alguna otra. La descripción de los kirguisos del Yenisei como grande, de cabello rojo, rostro blanco y ojos verdes o azules, en el nuevo libro de Tang, en el siglo XI, ha llevado a varios investigadores a suponer que los kirguisos pudieron haber sido originalmente no túrquicos, o al menos un pueblo étnicamente mixto con un gran componente no túrquico. El nuevo libro de Tang no consideró a los kirguisos del Yenisei como iguales a los tiele, pero afirma que compartían una misma lengua y escritura, por ejemplo, que los uigures, de los cuales también hicimos un programa hace poquito, quienes formaban parte de las tribus tiele. Se describió que los kirguisos del Yenisei se parecían a una tribu vecina llamada Boma o Basmil, que no compartía la misma lengua, lo que implica que los kirguisos del Yenisei pudieron haber sido originalmente, como decía antes, un pueblo no túrquico. Según el Zhouyan Zasu de Duan Shenchi del siglo IX después de Cristo, los kirguises del Yenisei no descendían de lobos, a diferencia de los turcos, sino que nacieron en una cueva al norte del monte Chuman como hijos de un dios y una vaca. Basándose en estas descripciones históricas, se entiende que los kirguises del Yenisei eran turcoparlantes, pero podrían haber sido de origen no turco y se turquizaron mediante matrimonios intertribales. El escritor persa contemporáneo Garditsi relató una leyenda que atribuía estos rasgos a la ascendencia sakaliva de la tribu. Los primeros turcos en formar un estado en el territorio de Asia Central, incluido Kirguistán, fueron los Gokturks o Kokturks. Conocidos en las fuentes chinas medievales como Tujue, los Gokturks, bajo el liderazgo de Bumin, Tumankan y Kanhan, a ver si lo pronuncio bien, Kanhan, sí lo he dicho bien a la primera, de la tribu o dinastía Ashina y su hijo, establecieron el primer estado túrquico conocido en el año 551, en el área que anteriormente había sido ocupada por los Xiongnu, y se expandieron rápidamente para gobernar amplios territorios en Asia Central. Los Gokturks se dividieron en dos kanatos rivales, de los cuales el occidental se desintegró en el 744. El primer reino que surgió del kanato Gokturk fue el Imperio Uigur Budista, que floreció en el territorio que abarcaba la mayor parte de Asia Central entre el 744 y el 840. En el año 840, una revuelta liderada por los kirguises del Yenisei derrocó al kanato uigur y los colocó en una posición dominante en el antiguo segundo kanato turco. Con el ascenso al poder, el centro del kaganato kirguís se trasladó a Yetisu, lo que propició la expansión al sur de los kirguises hacia Tian Shan y Xinjiang, poniéndolo en contacto con los pueblos existentes de lo que hoy es China occidental, especialmente el Imperio tibetano. Tras la desintegración del Imperio Uigur, una rama de los uigures emigró a asentamientos oasis en la cuenca del Tarim y Gansu, como Gaochan y la ciudad de Hami, y estableció la Confederación de Estados Budistas Descentralizados llamada Karakoya.
Otros, principalmente emparentados con los uigures, que ocupaban la cuenca occidental del Tarim, el valle del Ferganá, lo digo al revés, Hungaria y parte del actual Kazajistán, fronterizo con el sultanato turco tayiko de Khorasmia, se convirtieron al Islam a más tardar en el siglo X y construyeron una federación con instituciones musulmanas llamada Karakanlik, cuyas dinastías principescas son llamadas Karakánida por la mayoría de los historiadores. Su capital, Balasagun, floreció como centro cultural y económico. El clan principesco Karluks islamizado, los a ver si lo digo bien a la primera, Balasagunlu Ashinalar o Karakánidas, se orientó hacia la zona cultural islámica persa tras asegurar su autonomía política y soberanía sobre Asia Central entre los siglos IX y X. A medida que se persianizaron cada vez más, se asentaron en centros sedentarios más indoiraníes, como Kashgaria, y se distanciaron de las tradiciones nómadas de sus compatriotas Karluks, muchos de los cuales conservaron elementos culturales del Kanato uigur. El principado se vio significativamente debilitado a principios del siglo XII, y el territorio del actual Kirguistán fue conquistado por el pueblo kitán mongólico. El Kanato Karakitán, también conocido como Liao Occidental, fue fundado por Gelu Dashi, quien lideró a unos 100.000 kitán remanentes tras escapar de la conquista Jurchen de su país natal, la dinastía Kitán. La conquista kitán de Asia Central puede, por lo tanto, considerarse una lucha interna dentro de la tribu nómada Karluk, que se desarrolló como un conflicto dinástico entre las élites budistas kitán conquistadoras y los príncipes Karakánidas defensores. Este conflicto tuvo como resultado la subyugación de estos últimos por parte de los primeros y la subyugación de los Karluks musulmanes por parte de sus parientes.
Luego, los kirguises se desplazaron rápidamente hasta la cordillera de Tian Shan y mantuvieron su dominio sobre este territorio durante unos 200 años. Sin embargo, en el siglo XII, la dominación kirguisa se había reducido a los montes Altai y Sayan como resultado de la expansión mongola. Con el auge del imperio mongol en el siglo XIII, los kirguisos emigraron al sur. La invasión mongola de Asia Central en el siglo XIII devastó el territorio de Kirguistán, privando a su pueblo de su independencia y su lengua escrita. Yuche, hijo de Genghis Khan, conquistó a las tribus kirguisas de la región del Yenisei, que para entonces se había desunificado. Al mismo tiempo, la zona del actual Kirguistán era un eslabón esencial en la ruta de la seda, como comentaba antes, y como atestiguan varias lápidas de la Iglesia de Oriente. Durante los siguientes 200 años, los kirguisos permanecieron bajo el dominio de la Horda de Oro, el Kanato de Chagatai y los Oiratos, así como de los Chungares que sucedieron a dicho régimen. La libertad se recuperó en 1510, pero las tribus kirguisas fueron invadidas en el siglo XVII por los kalmucos, a mediados del siglo XVIII por los manchúes y a principios del siglo XIX por los uzbecos. El imperio mongol, entre 1206 y 1294 hasta 1368, fue el mayor imperio contiguo y el segundo más grande en la historia mundial. Surgió de la unificación de las tribus mongolas y turcas en la actual Mongolia y creció mediante invasiones tras la proclamación de Genghis Khan como gobernante de todos los mongoles en 1206. El imperio mongol comenzó a dividirse tras la guerra de sucesión entre 1260 y 1264, cuando la Horda de Oro y el Kanato de Chagatai se declararon independientes de facto y se negaron a aceptar a Kublai Khan como el Kanato. A la muerte de Kublai, el imperio mongol ya se había dividido en 4 kanatos o imperios separados, cada uno con sus propios intereses y objetivos. Los kaganes de la dinastía Yuan asumieron el papel de emperadores chinos y fijaron la capital en Kambalik, que sería la actual Pekín, a diferencia de la antigua capital mongol, que era Karakorum. Aunque otros kanatos lo aceptaron como sus soberanos titulares y le enviaron tributo y cierto apoyo tras el Tratado de Paz de 1304, los 3 kanatos occidentales fueron prácticamente independientes y continuaron desarrollándose como estados soberanos. Finalmente, el dominio mongol en China cayó en 1368 y fue reemplazado por la dinastía Min, aunque la dinastía Genghisi Borjigin sobrevivió en Mongolia hasta el siglo XVII. Temujin, hijo de un jefe mongol, quien tuvo una infancia difícil, unió bajo el dominio de las tribus nómadas mongol-turcas, hasta entonces siempre rivales, mediante la manipulación política y el poderío militar. Entre el 1203 y el 1205, los mongoles, bajo el mando de Temujin, destruyeron todas las tribus rivales restantes y los sometieron. En 1206, Temujin fue coronado Kagán del Ulus mongol Yeke, Gran Nación Mongol, en su Kurultai, que sería la Asamblea General, y asumió el título de Chinggis Khan o Genghis Khan, como lo conocemos nosotros, que probablemente significa además gobernante universal. Este evento marcó especialmente el inicio del Imperio Mongol bajo el liderazgo de Genghis Khan, del cual también haremos un programa especial, por cierto. Nombró a sus leales aliados jefes de unidades militares y diferentes casas, y también dividió su nación en Arbans, cada uno con 10 personas, Tsu'uns con 100 personas, Miangans con 1000 y Tumens con 10.000, que así hacía organización decimal. Genghis Khan recompensó a sus leales y los colocó en altos cargos. Proclamó la nueva ley del imperio, Yasa, y codificó todo lo relacionado con la vida cotidiana y los asuntos políticos de los nómadas de la época. Por ejemplo, prohibió por ley la caza de animales en época de reproducción, la venta de mujeres, el robo de propiedades ajenas y las luchas entre mongoles. Rápidamente entró en conflicto con la dinastía Jin de los Jurchens y la dinastía Xia occidental de los Tanguts en el norte de China. Provocado por el imperio musulmán Khorasmida, también se adentró en Asia Central, devastando Transoxiana y el este de Persia, y luego incursionando en la Rus de Kiev y el Cáucaso.
Antes de su muerte, Genghis dividió su imperio entre su hijo y su familia inmediata, pero, como dejaba claro en la costumbre, permaneció como propiedad conjunta de toda la familia imperial, que junto con la aristocracia mongol constituía la clase dominante. Para el siglo XVI, los portadores del etnónimo kirguís vivían en el sur de Siberia, Xinjiang, Tianshan, Pamir Alay, Asia Central y los Urales, entre los Bakshires, y Kazajistán también. En la zona de Tian Shan y Tian Shan, los términos kirguiso conservó su designación política unificadora y se convirtió en un etnónimo general para los kirguisos del Yenisei y otras tribus turcas que actualmente constituyen la población kirguisa. Si bien es imposible identificar directamente a los kirguisos del Yenisei y del Tian Shan, un rasgo de sus conexiones etnogenéticas es evidente en la arqueología, la historia, la lengua y la etnografía. La mayoría de los investigadores modernos concluyen que los ancestros de las tribus kirguisas se originaron en las uniones tribales más antiguas de sakas, escitas, wusun, isedones, dingling, mongoles y hunos. Сезим гүлүн ачты, сени менен күлүп тостум бул жазды бүгүн. Пай көзөрүмөн, көргөн кезде ой кыялым бүт өзгөрүлгөн. Сенсиң, жалгыз жүрөккө буйрук берип дүйнөмдү бүтүн башкара алган. Күткөн күн келди, жаным куш болуп талпынган. Тагдыр мага аруу жанга туш кылып бак сунган. Өзүң барда өчпөгөн, эх сүйүм көктөгөн. Өзүң менен өмүр, ай кызыгын көп көрөм. Күткөн күн келди, жаным куш болуп талпынган. Тагдыр мага аруу жанга туш кылып бак сунган. Өзүң барда өчпөгөн, эх сүйүм көктөгөн. Өзүң менен өмүр, ай кызыгын көп көрөм. Кадам жаңы кадам, жүрөгүмдү карма балып бир сага барам. А сен ынагымсың, караңгыны жарык кылып нур сунарымсың. Сенсиң, жалгыз жүрөккө буйрук берип дүйнөмдү бүтүн башкара алган. Күткөн күн келди, жаным куш болуп талпынган. Тагдыр мага аруу жанга туш кылып бак сунган. Өзүң барда өчпөгөн, эх сүйүм көктөгөн. Өзүң менен өмүр, ай кызыгын көп көрөм. Күткөн күн келди, жаным куш болуп талпынган. Тагдыр мага аруу жанга туш кылып бак сунган.
Бул сенин кыялың. Менин кыялым сенсиң. Күткөн күн келди. Durante el siglo XIX, las tribus del norte de Kirguistán formaban una confederación gobernada por un solo khan. El primer khan, Ormon Khan, inició la formación de un estado llamado Khanato Kara-Kirguiso, que gobernaba al pueblo kirguís independientemente de su antiguo señor, los Kokans. Tras la muerte de Ormon, el Khanato fue gobernado por su hijo Umetali, y en 1775 Ataque Tinai Biulu, uno de los líderes de la tribu Sari Bagish, estableció las primeras relaciones diplomáticas con el Imperio ruso al enviar a algunos soldados a Catalina la Grande en San Petersburgo. A principios del siglo XIX, el territorio de Kirguistán quedó bajo el control del Kanato de Kokand, pero fue ocupado y anexado formalmente por el Imperio ruso en 1876. La toma de posesión rusa instigó numerosas revueltas contra la autoridad zarista y muchos kirguisos optaron por trasladarse a las montañas del Pamir y a Afganistán. La represión de la rebelión de 1916 en Asia Central, desencadenada por la imposición rusa del servicio militar obligatorio a los kirguisos y otros pueblos de esta región, provocó la huida de muchos kirguisos a China. El poder soviético se estableció inicialmente en la región en 1918 y en 1924 se creó la Oblast Autónoma Kara-Kirguisa dentro de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia. En 1926 se convirtió en la República Socialista Soviética Autónoma Kirguisa y el 5 de diciembre de 1936 la República Socialista Soviética Kirguisa se estableció como una república de la Unión de la URSS. Durante la década de 1920, Kirguistán experimentó un cambio cultural, educativo y social considerable. El desarrollo económico y social también fue notable. La alfabetización aumentó y se introdujo una lengua literaria estándar. El kirguiso pertenece al grupo de lenguas túrquicas Kipchak y en 1924 se introdujo el alfabeto kirguís, basado en el árabe, que fue luego reemplazado por la escritura latina en 1924. Unos años después, en 1941, se adoptó la escritura cirílica. Muchos aspectos de la cultura nacional kirguisa se conservaron a pesar de la represión de la actividad nacionalista bajo el gobierno de Joseph Stalin, quien controló la Unión Soviética desde finales de la década de 1920 hasta 1953. La afiliación religiosa kirguisa moderna es eclécticamente musulmana para la mayoría de la población. Las familias kirguisas típicas varían en su devoción al Islam. Las culturas rusa y kirguisa difieren en cuanto a familia, identidad religiosa y estructura social. Kirguistán es un país en transición. El dilema social actual surge de la dependencia del organismo controlador, que se basa principalmente de las etnias rusas clásicas y de la configuración y formación de la infraestructura de Kirguistán por parte de grupos étnicos kirguiso o turco. Esto ha resultado en un grado medible de inestabilidad y caos asociado a una transición social. La estructura social ancestral kirguisa estaba dominada por las tradiciones nómadas, las filosofías políticas dominantes y la socialización. Con la incorporación de grupos étnicos rusos clásicos a la República Soviética de Kirguistán, se inició el proceso de urbanización impulsado principalmente por las comunidades rusas establecidas en la República Soviética, principalmente mediante políticas del Estado comunista. No está claro por qué se crearon estas políticas, solo se sabe que obligaron a rusos de cierta ascendencia a poblar la República. El 11 de marzo de 1985, el Politburó eligió a Mikhail Gorbachev como nuevo secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética. Gorbachev puso en marcha de inmediato sus nuevas políticas liberalizadoras de Glasnost y Perestroika, aunque tuvieron poco impacto inmediato en el clima político de Kirguistán. El 2 de noviembre de ese mismo año, Gorbachev sustituyó a Turkadun
Azubaliyev, primer secretario del Partido Comunista de Kirguistán, que llevaba 24 años en el poder, y lo sustituyó con Absamat Masaliyev. Se permitió a la prensa de la República adoptar una postura más liberal y fundar una nueva publicación, Literaturny Kirguistán, a cambio de la Unión de Escritores. Se prohibieron los grupos políticos no oficiales, pero se permitió la actividad de varios grupos surgidos en 1989 para afrontar la grave crisis de la vivienda. La política de Gorbachov para separar el partido del Estado comenzó a tener impacto en la República Soviética a principios de 1991, cuando la Unión Soviética de Kirguistán celebró elecciones competitivas para sus respectivos soviets supremos legislativos, pero después de que el Partido Comunista renunciara a su liderazgo. Esto significó que el verdadero poder local se trasladó del cargo del líder del Partido Comunista al de presidente del Soviet Supremo, jefe oficial de Estado. Entre enero y abril de 1990, los líderes de los partidos comunistas de los 5 estados del Asia Central soviética asumieron la presidencia del Soviet Supremo en su respectiva república socialista, sin que las aún débiles fuerzas de la oposición de la región le impidieran avanzar. En Kirguistán, las elecciones de 1990 se celebraron el 25 de febrero, con una segunda vuelta el 7 de abril. Dado que los comunistas eran el único partido político que se presentaba a las elecciones, no sorprende, por supuesto, que obtuvieran el 90% de los votos. Me sorprende que no tuvieran el 100%. El líder comunista Absamat Masaliyev fue elegido presidente del Soviet Supremo el 10 de abril de 1990. Sin embargo, los acontecimientos comenzaron a escapar rápidamente del control comunista. El 1 de mayo de ese mismo año, los grupos de oposición celebraron su primera gran manifestación en Frunze, compitiendo con las celebraciones oficiales del 1 de mayo, y los días 25 y 26 formaron el Movimiento Democrático de Kirguistán, un bloque de varios partidos políticos, movimientos y organizaciones no gubernamentales anticomunistas. Posteriormente, el 4 de junio, surgieron tensiones étnicas entre uzbecos y kirguisos en la zona de la región de Osh, donde los uzbecos constituyen la mayoría de la población. Se produjeron violentos enfrentamientos y se decretó el estado de emergencia y el toque de queda. El orden no se estableció hasta agosto de 1990. Барым-бағым шыдамсыз сағынғаным гүлдей еркем-ай күндей көркем-ай жаным 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 жүрегім бақытым өзіңді білемін жүрегім ай жүрегім ару
El movimiento democrático de Kirguistán se convirtió rápidamente en una fuerza política significativa con un creciente apoyo en el Parlamento. El 27 de octubre de 1990, en una victoria inesperada, Askar Akayev, presidente de la Academia de Ciencias de Kirguistán y miembro reformista del Partido Comunista, fue elegido para la recién creada presidencia, derrotando al líder del Partido Comunista, Absamat Masaliyev. Algún día lo diré bien. Kirguistán fue el único de los 5 estados del Asia Central soviética que destituyó a sus líderes comunistas establecidos en 1990. En diciembre de ese año, el Soviet Supremo votó a favor de cambiar el nombre de la república a República de Kirguistán. En enero del 91, Akayev introdujo nuevas estructuras gubernamentales y se nombró un gobierno compuesto principalmente por políticos jóvenes y reformistas. El nombre de la capital también se cambió a Bishkek. A pesar de estos avances hacia la independencia, la realidad económica parecía oponerse a la secesión de la Unión Soviética. En un referéndum sobre la preservación de la URSS, celebrado en marzo de 1991, el 88,7% de los votantes aprobó la propuesta de permanecer en la Unión como una federación renovada. En agosto del 91, cuando el Comité Estatal de Emergencia asumió el poder en Moscú, se intentó destituir a Akayev en Kirguistán. Tras el fracaso del golpe de Estado la semana siguiente, Akayev y el vicepresidente German Kuznetsov anunciaron su dimisión del Partido Comunista de la Unión Soviética, al igual que todo el Politburó y el secretariado. A esto le siguió la votación del Soviet Supremo, que declaró la independencia de la Unión Soviética el 31 de agosto de 1991, convirtiéndose en la primera de las 5 repúblicas de Asia soviética en separarse. El kirguís se declaró lengua oficial del Estado en septiembre de 1991, y en octubre Akayev se presentó sin oposición y fue elegido presidente de la nueva república independiente por votación directa con el 95% de los votos emitidos. En octubre del 91, en el Salón San Jorge del Gran Palacio del Kremlin, Mikhail Gorbachev y los líderes de 8 repúblicas de la Unión, incluyendo Ucrania, Moldavia, Georgia y Azerbaiyán, firmaron el Tratado de la Comunidad Económica. Según el texto, incluso antes de la desintegración de la Unión Soviética e independientemente de su destino, los estados independientes estaban creando una comunidad económica para formar un mercado único y aplicar una política económica coordinada como condición esencial para superar la crisis, preservar la moneda única y la libre circulación de bienes y servicios. El tratado lo firmaron los jefes de Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán y el presidente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Gorbachev, pero nunca fue ratificado ni implementado. En diciembre de 1991, Kirguistán ingresó formalmente en la nueva comunidad de Estado independiente y, al igual que en muchas antiguas repúblicas soviéticas, tras la recuperación de la independencia de Kirguistán en agosto de ese año, numerosas personas, organizaciones y partidos políticos buscaron restablecer una identidad cultural nacional kirguisa, a menudo una identidad que incluía una reacción violenta contra los rusos. Жаққа қармап қолыңа кешінде суға келшелең батынып жақын бара албай артыңдан қарап қалшелең ақ көйнек кисең жарашқан айылда сұлу қыз елең артыңдан ершіп кетті ғой алғашқы махаббатым айдайым сүйі жазым балалық шағым сен менен көк мойын сұлу көгүчкөн көңүлдүн кушу сен белең көп балдар сага көз артса
Kızганып seni жүрчелем Көк-көйнөп кийсең жарашкан Көй-көйгөн сулуу кыз элең Коштошуп менден кетти кол Алгачкы махабатым айдайым сүйө жазым Балалык чагым сен белең Ак жолук салып мойнуңа Айдай бир келин болупсуң Куш болуп менден башканын Торуна барып конупсуң Сурма бир коюп кашыңа Суйкайган келин болупсуң Башканын жары болсоң да Балбылдап көзүң жайнап Бардыгын көзүн булгап Бары бир өзүң сулуусу Сурма бир коюп кашыңа Суйкайган келин болупсуң Башканын жары болсоң да Балбылдап көзүң жайнап Бардыгын көзүн булгап Бары бир өзүң сулуусу Балбылдап көзүң жайнап Бардыгын көзүн булгап Бары бир өзүң сулуусу Алтыным өзүң сулуусуң Сулуу кыз өзүң сулуусуң En 1993, las acusaciones de corrupción contra los colaboradores políticos más cercanos de Akayev se convirtieron en un gran escándalo. Uno de los acusados de irregularidades fue el primer ministro Tursunbek Chigintsev, quien fue destituido por razones éticas en diciembre. Tras la destitución, Akayev destituyó al gobierno y solicitó al primer ministro comunista Apaz Jumagalov la formación de uno nuevo. En enero de 1994, Akayev convocó un referéndum para solicitar la renovación del mandato y completar su mandato. Obtuvo el 96,2% de los votos. En diciembre de 1995, el presidente Akayev fue reelegido para un nuevo mandato de 5 años con un amplio apoyo, 75% de los votos, frente a 2 candidatos de la oposición. Utilizó recursos gubernamentales y medios de comunicación estatales para llevar a cabo su campaña. 3 de los 6 candidatos fueron dados de baja poco antes de las elecciones. El referéndum celebrado en febrero de 1996, en violación de la Constitución y la ley sobre referendo, modificó la Constitución para otorgar mayores poderes al presidente Akayev. Si bien los cambios otorgaron al presidente la facultad de disolver el Parlamento, también definieron con mayor claridad sus atribuciones. Desde entonces, el Parlamento ha demostrado una verdadera independencia del Poder Ejecutivo. Un referéndum celebrado en octubre del 98 aprobó cambios constitucionales, entre ellos el aumento del número de diputados en la Cámara Baja, la reducción del número de diputados en la Cámara Alta, la disposición para que el 25% de los diputados de la Cámara Baja fueran elegidos por listas de partido, la eliminación de la impunidad parlamentaria, la introducción de la propiedad privada, la prohibición de la aprobación de leyes que restrinjan la libertad de expresión y de los medios de comunicación y la reforma del presupuesto estatal. Se celebraron 2 rondas de elecciones parlamentarias el 20 de febrero y el 12 de marzo del año 2000. La Organización para la Seguridad y la Cooperación de Europa informó que las elecciones incumplieron los compromisos de celebrar elecciones libres y justas y por lo tanto fueron invalidadas. Los cuestionables procedimientos judiciales contra candidatos y partidos de la oposición limitaron la oferta de candidatos para los votantes kirguisos, mientras que los medios de comunicación estatales solo informaron favorablemente sobre los candidatos oficiales. Funcionarios del gobierno presionaron a los medios de comunicación independientes que favorecían a la oposición las elecciones presidenciales que tuvieron lugar más tarde en el año 2000
mientras se vieron empañadas por irregularidades y no fueron declaradas libres ni justas por sus observadores internacionales. Las protestas esporádicas contra la supuesta manipulación y fraude durante las elecciones del 2005 dieron lugar a peticiones generalizadas de dimisión del gobierno que comenzaron en las provincias del sur. En marzo, 15.000 manifestantes partidarios de la oposición de Bishkek exigieron la dimisión del presidente y su régimen. Los manifestantes tomaron el edificio principal gubernamental y Akayev huyó apresuradamente del país, primero a la vecina Kazajistán y luego a Moscú. Primero se negó a dimitir, pero posteriormente dimitió de su cargo el 4 de abril de 2005. Si nos movemos un poco hacia adelante, durante los siguientes años, desde 2005 hasta 2021, hubo varias elecciones presidenciales, obviamente, y también varias protestas debido a la corrupción y a las crisis políticas que había en el país. El 11 de abril de 2021 se celebró en Kirguistán un referéndum constitucional. El proyecto de nueva constitución adoptado en el referéndum sustituye el sistema parlamentario por uno presidencial, con presidentes limitados a 2 mandatos de 5 años en lugar de un único mandato de 6. Por último, la noticia más reciente es que los presidentes de Tayikistán, Kirguistán y Uzbekistán firmaron este 31 de marzo de 2025 en Tayikistán un pacto histórico sobre el punto de cruce fronterizo entre los 3 países, para poner fin a la falta de acuerdo legal sobre este asunto tras casi 23 años de negociaciones. Este evento tuvo lugar durante la primera cumbre trilateral, donde los 3 líderes también firmaron la declaración de Kuyant sobre amistad eterna. Y con esto llegamos al final del programa. Os voy a dejar escuchando otra canción kirguisa, cuyo nombre no puedo leer, y espero que os guste. Nos volvemos a escuchar, como siempre, el próximo miércoles a las 8 de la tarde. Que tengáis una buena semana. Chao, chao. İşte Paulista Çolo tipe Hayat görmey başka Hakim gekti Aktayın dep uluna Birin üçün Düşkün uzak çarışqa Oylorsunlar sana tartıp kamığı Sadağalar Жүрөм өзүң көрдү